Los personajes que generan noticias, los hechos que necesitan análisis, los grandes debates. Cara a Cara, el programa periodístico y de opinión de Caracol 1260 AM. Cara a Cara. ¿Qué tal, amigos de Cara a Cara, el programa de Radio Caracol? Estamos aquí, como siempre, con ustedes compartiendo todos estos temas de interés. Hoy vamos a hablar de uno que ha estado salpicando a toda América Latina, o casi toda. Comenzó en Brasil, pero también ha tenido consecuencias en Perú, Colombia, en fin, y todavía falta mucho más. Estamos hablando de Odebrecht y vamos a saludar a alguien que ha estado también analizando y siguiendo los pasos de lo que esta compañía constructora brasilera ha logrado hacer a través de la América Latina con el soborno. Es más, tiene a un expresidente en la lista de los más buscados de su país. Estamos hablando de Perú, de Alejandro Toledo. Está con nosotros el abogado y analista político, además columnista de medios internacionales, Giovanni Vicente Romero. Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues muy bien, saludos a todos. Es para mí un placer estar en este medio tan importante. Explícanos un poquito en qué consiste toda esta trama de Odebrecht. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón y es bastante interesante porque Odebrecht constituye una trama transnacional. De lo que estamos hablando aquí es que es una organización que no conoce fronteras y no conoce geografía. Sus ramificaciones, sus tentáculos llegaron a lugares inimaginables, que va desde Brasil, República Dominicana, Colombia, pero hasta África, Angola. Entonces, aquí lo que tenemos es una caja de Pandora que nos brinda sorpresas todos los días. Estos millonarios o sobornos que salen a relucir producto de la investigación que se lleva a cabo, todos los días nos revelan presuntos hechos irresponsables. Y obviamente uno de los temas que ahora mismo están acaparando todos los titulares es evidentemente el caso del presidente colombiano, la sospecha, y el caso del presidente peruano Alejandro Toledo, que se encuentra en este momento fuera del país y que sobre él pesa una orden internacional de captura. Tú hablabas de una caja de Pandora. ¿Quién la destapó? Es una caja de Pandora, pero se destapó a lo interno de Brasil. Es decir, en Brasil se inicia todo con la operación Lava Jato, que fue la investigación, o es la investigación que se le hace a la compañía de petróleo nacional estatal llamada Petrobras. Entonces, a partir de ahí se empieza a desmenuzar y empiezan a salir algunos detalles, y luego nos damos cuenta de que había toda una red de lavado de dinero, lavado de activos, que provenía obviamente de estos negocios turbios que hacía la compañía y las relaciones que tenía con el Estado para poder operar y para poder tener la adjudicación de obras. Entonces, esto sale allí y evidentemente nos damos cuenta que salpicó a la figura de la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil, tanto así que fue un impacto bastante negativo en la popularidad que tenía ella en el momento, aunque ella fue destituida ya por otro aspecto. Pero luego nos damos cuenta que los mismos congresistas que habían estado teniendo bajo escrutinio a Dilma también habían estado involucrados en esta operación. Pero la Pandora estalla cuando surgen los hechos, las alegaciones de que el brazo corruptor de esta empresa no solo se detuvo en Brasil, sino que llegó a otros países donde estaba operando. Aquí lo que pudimos contactar fue que ellos tenían básicamente un departamento de sobornos institucionalizado en su compañía. Entonces ellos proveían a los países, a los estados, proveían todo tipo de asistencia a los fines de lograr estos contratos. Esta asistencia empezaba con la asesoría, el financiamiento y acompañamiento del candidato mientras se encontraba corriendo por la presidencia de un país determinado, y luego entonces ellos ya se continuaban con este presidente en el aspecto de la comunicación y cómo poder mantenerse en el poder. Y lo vimos en República Dominicana a inicios de febrero del 2016. Fue sometido a la justicia, fue apresado cuando llegó a Brasil
a Brasil fue apresado Joao Santana, que es el publicista de Odebrecht, ahora mismo el más importante, porque esta persona se encargaba de ir a los países, patrocinar estas ideas y asesorar a los candidatos en la presidencia. Es decir, era básicamente un ministro de la propaganda, por decirlo de alguna manera, como sería la propaganda nazi, utilizando todos los métodos y los medios a su poder, en su poder. Entonces, aquí lo que vimos fue que esta persona pudo tener ahora mismo una sentencia a 8 años, hace aproximadamente unos 3 o 4 días. En esta misma semana fue condenado tanto él y su esposa por este delito. Él es conocido como el hacedor de presidentes, porque solamente en su haber hay 7 presidentes latinoamericanos que ganaron gracias a sus gestiones. Pero Odebrecht estuvo involucrado, estuvo permeando todos los estamentos de los estados latinoamericanos en los cuales estuvo trabajando, está trabajando todavía. Entonces, salvo algunos, por ejemplo, como Perú, que han decidido cancelar algunas operaciones de Odebrecht, como el gasoducto que estaba haciendo en este país, tuvo una gran multa porque no contaba realmente con los recursos que había prometido y que había dicho cuando tuvo la licitación. Es decir, que estaba Odebrecht caminando sobre la base de números rojos en Perú, un sobregiro, un déficit. Es decir, Giovanni, que ese era el modus operandi. Iban, patrocinaban la campaña del candidato, el candidato ganaba y después ellos procedían en compañía de una empresa local de construcción o nacional de construcción a ganarse las licitaciones de los grandes proyectos y allí era que comenzaba todo el recorrido. Así de simple. El modus operandi consistía en lo que tú has mencionado. Ellos iban al país, entonces apoyaban financieramente y en términos de asistencia técnica a la candidatura del presidente o del candidato, porque también vemos el candidato por Colombia, que aunque no ganó las elecciones en el 2014, pero fue candidato. Entonces eso también está en duda y está un poco turbio y se está desarrollando las investigaciones. Entonces ellos llegaban a los países, hacían estas operaciones y luego tenían un contacto en el país, que era una empresa, obviamente una persona jurídica, que se encargaba de ser el representante de Odebrecht en el país, y pasó algo similar en República Dominicana. En República Dominicana es el segundo país en términos de sobornos, de cantidad, estamos hablando de 92 millones de dólares, solamente segundo de Venezuela, que fueron 98, y en República Dominicana ahora mismo no hay una sola persona acusada formalmente en términos judiciales y tampoco una sola persona detenida. Entonces solo se habla de un personaje, un empresario, que fue el presunto responsable de recibir los 92 millones, pero él dice en este momento que ese dinero lo recibió como pago de sus servicios, es decir, que no ha revelado nombres. Obviamente, si así se pagan esos servicios, es una carrera muy lucrativa la que él eligió. Pero lo mismo sucede en otros países. Ahora mismo Odebrecht se encuentra colaborando con la mayoría de los países porque el interés de la compañía es pagar esas multas que se les están aplicando en los países, producto del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condenó o multó a Odebrecht por 3.500 millones de dólares, porque recuerda que muchas de estas transacciones entraban por Estados Unidos y ya automáticamente estás violando todas las leyes bancarias, económicas y financieras de Estados Unidos y son aspectos ya federales. Entonces, ellos lo que están haciendo es, en cada país están entrando en un acuerdo de pago de una multa por infringir la ley de ese país, la ley local. Pero lo que buscan con esto es que el país no inhabilite a la compañía para poder continuar los proyectos que están en marcha y para obtener proyectos futuros para poder continuar operando. Ese es el sentido y ese es el aspecto por el cual ellos están ahora mismo cooperando. Entonces ya el país
como un ente soberano, un ente como el país ya como un ente soberano, lo que hace es que se reserva el derecho de revelar estos nombres o no. Por ejemplo, en el caso de Perú, me satisface mucho el nivel de avance que tienen las investigaciones en el Perú, porque nos damos cuenta que en el Perú ya hay aproximadamente 4 o 5 personas detenidas con cargos formales, pero no solamente personas, no solamente funcionarios de segunda categoría o funcionarios de primera categoría, estamos hablando de presidentes, que en muchos de nuestros países, básicamente, sabemos que los presidentes son intocables, son figuras intocables, pero en el Perú ahora mismo es como que se está llevando a cabo esta revolución judicial, esta revolución moral, por decirlo de alguna manera, y hoy todos nos sorprendemos con los titulares de que el presidente Alejandro Toledo está siendo buscado con una orden internacional de captura, Interpol, y tiene incluso una recompensa de $30,000 para la persona que diga su paradero, aunque la semana pasada se sabía que él estaba en París y que se suponía que venía a Stanford, aquí a los Estados Unidos, porque él es académico de Stanford, ¿no? Es interesante ver qué es lo que va a suceder con Perú. Pero como tú mencionabas, este escándalo revienta en Brasil, que incluso uno de los que lleva el mismo apellido de la compañía Odebrecht está preso. Otro de los titulares decía, 2 de los hombres más ricos de Brasil hoy en día están en la cárcel. ¿Cómo se da esa coyuntura entre Odebrecht y el gobierno de Brasil? La corrupción allí no solamente iba por la infraestructura, sino que iba un poco más allá también. Odebrecht viene aplicando el mismo método, el mismo modus operandi desde su lugar de origen, desde Brasil, y esto lo que ha hecho es, básicamente lo que ha hecho es exportarlo a otros países. Entonces te das cuenta que las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan, estaban ya totalmente vinculadas a Odebrecht, y esto para nadie es un secreto. Entonces, cuando la investigación empieza, vemos que hay una revolución judicial en Brasil. Brasil es un país que en los últimos años, siendo la economía sexta del mundo, la número 6, venía ya con unos problemas económicos, una crisis económica y política que ha estado dando un poco de inestabilidad al país. Entonces, obviamente, el aspecto de la corrupción, que es una asignatura pendiente en Brasil, pero Brasil ha tratado en estos últimos 2 o 3 años de llevar a cabo acciones totalmente concretas, directas, con relación a eso. Entonces, nos damos cuenta que esta trama brasilera afectaba a la petrolera estatal Petrobras, y se calcula que de los 20 mil millones de reales, que serían unos 6.400 millones de dólares desviados, habían 550 millones de dólares que fueron a parar a Odebrecht. Entonces, aquí tú puedes ver una relación entre la compañía petrolera y una compañía que se dedica a la construcción, a grandes proyectos. Entonces, así operaba ese modus operandi, así operaba ese método mafioso de Odebrecht y también de Petrobras. Y se cree que esta multinacional, porque cuando estás en muchos países operando ya eres una multinacional, se cree que tuvo acceso a una fuente de dinero de aproximadamente 320 millones de dólares. Y obviamente el Banco de Desarrollo de Brasil, cuando inician todas estas denuncias y esta presión ejercida, el banco lo que hace es que cancela 3.600 millones de dólares que tenía aprobados para ser destinados a 16 proyectos de infraestructura, tanto en República Dominicana, Honduras, Guatemala, México y otros países, porque Odebrecht lo que hacía era que también tenía una alianza para lograr el crédito, para lograr el préstamos para realizar estas operaciones y estos megaproyectos.
La pregunta que uno se hace es qué necesidad tenía esta multinacional, porque uno tenía como la percepción de que era una compañía de construcción exitosa, pero aparentemente el éxito lo tenía, era manteniéndose con los anticipos que le daban los gobiernos. Y otro punto, Giovanni, porque es que dentro de los diferentes países ha habido cambios de gobiernos y cambios de partidos, y sucedió también en Brasil. Ellos le apuntaban tanto a la izquierda como a la derecha, o sea que ellos no tenían discriminación por la ideología política. Definitivamente, ellos no tenían una inclinación ideológica a la hora de hacer negocios. Recuerda que el dinero simplemente busca dinero. Ellos simplemente le interesaban tener ese acceso a los candidatos. Y hubo mucho lobismo. De hecho, incluso hay personas que alegan que el expresidente Lula da Silva también hizo lobismo en los viajes que hacía como ex vicepresidente a otros países. Es decir, él pudo tal vez, por nosotros decirlo de alguna manera, porque no se ha comprobado hasta que no esté una sentencia que así lo diga, que él pudo hacer estos contactos o servir de enlace para que se puedan realizar algunos beneficios o quizás algunos privilegios a la hora de tener una licitación o una adjudicación. Pero evidentemente nadie se imaginaba que detrás de todo este éxito corporativo, empresarial que tenía esta institución, porque cuando tienes tanto poder y cuando tienes tanto alcance en tu trabajo, eso te brinda mucho prestigio. Y yo, antes de conocer sobre toda esta historia y sobre todo este entramado, siempre seguí esta empresa y me parecía como un gran conglomerado que se encontraba realizando una gran labor en el sentido de que estaba llegando, expandiéndose, el producto brasilero estaba llegando a muchas partes del mundo y se estaban dando a conocer como un ejemplo en el sector construcción, pero nadie se imaginaba todo esto. Es cierto que no puedes lograr tanto éxito si no tienes un plan de esta magnitud, si lo quieres lograr rápido. Entonces, esto es lo que ha pasado con Odebrecht, que Odebrecht en los últimos 15 años ha podido, luego de la investigación que ha tenido Estados Unidos, ellos admitieron que por los últimos 15 años ellos suministraron sobornos para la construcción de más de 100 grandes proyectos en América Latina y obviamente otros países, porque Odebrecht incluso está en Angola. Entonces vemos que el alcance era bastante grande, pero obviamente bajo la administración de Marcelo Odebrecht, que se encuentra ahora mismo cumpliendo una sentencia de 19 años en Brasil. Entonces viene la debacle y se destapa esta caja de sorpresas y nos damos cuenta que Odebrecht definitivamente estaba realizando un método mafioso para lograr estos resultados, porque es casi imposible. Pero vamos país por país, ¿o se escapa algún país de la América Latina donde los tentáculos de Odebrecht y la corrupción no llegaron? Ya hicimos el análisis, o nos hiciste el análisis de lo que sucedió en Brasil, ¿verdad? Sigamos ahora con Argentina, por ejemplo, porque Argentina está callado, pero ahí también ¿hubo alguna mezcla con Odebrecht? Totalmente, hubo un vínculo con Odebrecht en Argentina. Lo único que aquí no se habla de muchos nombres, solo se está acusando a una sola persona, y ni siquiera se está acusando, se sospecha de esa persona porque no se le han puesto cargos formales, ni se ha investigado. Estoy hablando del jefe del espionaje de la República de Argentina. Él se llama Gustavo Arribas y es el director de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, la AFI. Esta persona presumiblemente habría recibido $600.000 provenientes de Odebrecht. El problema aquí, para que esta investigación en Argentina pueda tener éxito y pueda llegar a algún lado, es que este señor es uno de los amigos más íntimos del presidente Macri, y algunas personas que incluso dicen que antes de Macri entrar a la Casa Rosada estaba viviendo rentado en un apartamento de esta persona. Ya te puedes imaginar el tipo de vinculación, el tipo de nexo entre ellos dos. Entonces, pero en Argentina estamos refiriéndonos a una cantidad de sobornos de $35 millones.
Entonces, 35 millones de dólares a algún lado que deben irse, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los responsables y obviamente que el gobierno dé un paso hacia adelante y demuestre que tiene real voluntad política de resolver este caso. Y sería el mismo modus operandi, ¿no? Le entraba el dinero a la campaña del candidato y después a través de los contratos ellos recuperaban su inversión. No tenemos una exactitud en cuanto a este dato de Argentina, pero sí te aseguro que el modus operandi de entrar a través de las campañas políticas, obviamente lo que buscaba era ya tener un contacto o una base establecida para los contratos del gobierno. Es decir, que pudo haber entrado a Argentina y no tener ningún contacto con la campaña del presidente, la campaña hacia la presidencia de Macri, pero obviamente, vuelvo otra vez al tema, uno de los amigos más cercanos de Macri está siendo señalado por haber recibido ese dinero. Entonces, ya eso crea una duda y esa nube en el aire se pone, hay que aclararla. Claro, tiene que aclararse. Ahora pasemos a Chile. ¿En Chile qué se sabe de Chile y Odebrecht? En Chile no hay todavía ningún desarrollo con relación a Odebrecht. No se sabe todavía. Recuerda que la mayoría de estos asuntos se derivan de las conversaciones que han tenido los países con Brasil, ese intercambio de información, esa colaboración, esa cooperación en materia internacional, en lo que tiene que ver con esos procesos, esos delitos de corrupción. Y también muchos de estos países se han percatado de la situación producto del informe de los Estados Unidos que fue publicado a finales de diciembre del 2016, pero todavía Chile no ha salido como un problema, como un lugar de conflicto de intereses, o un lugar donde probablemente hayan habido este tipo de acciones ilegales. Pero obviamente no podemos descartar nada porque esto apenas empieza y queda mucho por ver. Claro que sí. Ahora mencionábamos a Perú, de hecho la orden de captura que hay contra el presidente Toledo, pero en un reporte decían que básicamente no se escapa casi ningún expresidente peruano, 2 porque ya están muertos. ¿Es tan fuerte la situación en Perú? Definitivamente. En Perú he escuchado bastante ese comentario de que solo se escapan los expresidentes que están muertos. Lo que sucede en Perú es que el caso Odebrecht amenaza con meter en prisión a la mayoría de los expresidentes de Perú. Ya había un expresidente que estaba en prisión. Este presidente que estaba en prisión era Funes en El Salvador, porque así se están moviendo las cosas en América Latina, aunque él tenía otros hechos no relacionados. Pero vemos que en Perú, como yo te dije en el principio, el aparato estatal judicial se está moviendo con bastante prontitud y con bastante diligencia en comparación con otros países. O sea, Odebrecht, esa empresa ejecuta proyectos millonarios en Perú, y aquí vemos que hubo un soborno de 29 millones de dólares. Los sobornos fueron por esa cantidad, pero Odebrecht está pagando a Perú 262 millones de dólares porque así había quedado instituido en un acuerdo que los dos entes, tanto el Estado como la empresa, firmaron, y entonces Odebrecht está pagando estos 262 millones que por una gran cantidad es superior al dinero sobornado, pero como dije al principio, hubo un incumplimiento con una obra en el Perú que Odebrecht concursó y ganó en esa adjudicación. No y puedes imaginarte bajo qué métodos, pero al final se demostró que Odebrecht no contaba con el dinero para llevar a cabo la obra. Entonces, eso es una multa por incumplimiento. Pero aquí vemos nosotros que están en juego las gestiones probablemente de Alejandro Toledo, que ya tiene su orden de captura. Él fue presidente del 2001 al 2006, pero también Alan García, que ha sido presidente varias veces. En su gobierno del 2006 al 2011 también surgen algunas dudas.
y obviamente el recién salido Ollanta Humala, que abandonó el poder en el 2016, también existe esta interrogante, esta incertidumbre con relación a las negociaciones que pudieron haberse realizado durante estos años. Entonces, en Perú ya hay personas de alto nivel que están guardando prisión ahora mismo, que se encuentran detenidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Ángel Navarro Cruz, que fue un funcionario de uno de los ministerios del Perú, del de Transporte y Comunicaciones, cuando Alan García. Entonces, esta persona ha sido detenido. Y al mismo tiempo había otro funcionario que se llama Edwin Luyo, que parece que se llama Edwin Luyo, que estuvo también detenido, está detenido, y finalmente hace unos días, aproximadamente unos 5 días, regresó del exterior otro funcionario llamado Jorge Cuba, que realmente era el viceministro de Comunicaciones, para ser más específico. Él se encontraba fuera del país cuando el caso estalla, y sobre él ya se había emitido una orden de detención, pero él se encontraba en el extranjero. Entonces, cuando él regresa, automáticamente queda detenido y se pone a la disposición de la justicia. Entonces, es un caso bastante interesante lo que se da en Perú, porque si vamos a otros lugares como República Dominicana, ahí no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Estamos conversando con Giovanni Vicente Romero, el caso Odebrecht, cómo ha estado impactando con corrupción a través de construcción en la América Latina. Pero vamos a seguir el recorrido porque faltan algunos otros países para ver cómo van las cosas. Este es Cara a Cara de Radio Caracol. Regresamos enseguida.